Es un video de apoyo para el material que se envió del tema número 2 de trabajo en Historia Segundo Medio, que tiene por título De la reactivación a la crisis, loco años 20 y crisis de 1929. Este es como hacer una revisión bastante general de un cambio que se produce en este periodo entre guerras. Por eso el objetivo es comparar el periodo de resplandor económico en Estados Unidos con las repercusiones de la depresión económica de 1929. Yo anteriormente el material que mandé era sobre el periodo entre guerras para tener una visión general de este periodo que es el que se está mandando material, que va desde una vez terminada la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahora vamos a ver esto que tiene que ver con un aspecto más bien económico, donde hay un cambio de una época de resplandor a una época donde se entra en crisis económica. Entonces, a modo general, cuando hablamos de los felices años 20, vamos a hablar del periodo que va entre 1918 y 1929, específicamente acabada la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué sucede? Que una vez que se acaba la Primera Guerra Mundial, eh, hay un primer periodo que es de estancamiento económico, pero luego, desde el 1918 a 1921, hay una etapa de desarrollo económico. Un desarrollo económico que principalmente se observa en Estados Unidos, donde Estados Unidos actúa como la locomotora de la economía mundial, sobre todo porque Estados Unidos apoya en lo que es la reconstrucción de Europa, recordando que Europa fue el escenario de la Primera Guerra Mundial. Esto a que lleva a que Estados Unidos se consolide económicamente, dando pie a lo que se conoce como la Segunda Revolución Industrial, donde Estados Unidos desde aquí toma un gran protagonismo en la que es la economía no solamente de Europa, sino que prácticamente de casi todas las naciones a nivel mundial. ¿En qué sectores se va a consolidar Estados Unidos? En el automóvil, la electricidad, la química. Aparte se van a hablar de nuevas técnicas de trabajo, como el taylorismo, el fordismo, que tienen que ver con lo que es la producción en cadena sobre todo. Entonces va a haber un incremento de la productividad, sobre todo en la industria estadounidense. Van a aumentar los beneficios empresariales, se van a abaratar los costos y los precios de los productos. Y esto va a llevar a que haya un gran consumo de la gente. Va a haber un sobreconsumo prácticamente por este crecimiento económico. Entonces, esto se va a empezar también a demostrar en otras áreas que tiene que ver con necesidades de la gente en el ámbito de la diversión, sobre todo. ¿Y esto cuándo se ve interrumpido? Con una situación que se conoce como el crack del año 29, que es la crisis económica de 1929. Toda esta época se caracteriza prácticamente por un tiempo de felicidad, de diversión, de crecimiento no solamente económico en lo que tiene que ver con la producción de productos, sino que también en el consumo, en la industria del cine, la música, la moda, muchos aspectos que tienen que ver con ese ámbito. Y aquí surge fuertemente lo que se conoce como la sociedad de consumo. ¿Cuándo se ve interrumpido esto? En el año 1929, cuando de estos felices años 20, donde teníamos una situación de crecimiento económico, se provoca en el año 29 el crack, que habla de una gran depresión que afecta y que comienza inicialmente en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que sucede? Que Estados Unidos entra en esta gran depresión económica y como ya había empezado a tener un protagonismo en la economía mundial, la dependencia de los demás países hacia Estados Unidos llevan a que este problema de darse solo en Estados Unidos se convierte en un problema económico de tipo global. La dependencia mundial de la economía americana arrastró en esta crisis a Europa y al resto del planeta. Entonces, por eso hablamos de una crisis económica que es global. Inclusive, bueno, Chile fue fuertemente golpeado por esta gran depresión económica. Es una época de mucha inestabilidad para Chile, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta gran depresión? Eso es lo que yo les voy a invitar a ver en la siguiente actividad. Vamos a observar este video que está publicado en Instagram y YouTube,
Aquí tengo el link y si usted lo quiere ver en Instagram, si está viendo este tutorial es porque justamente está en el canal de Instagram. Entonces ahí este video se llama de la reactivación económica a la crisis. Parte mostrando imágenes de lo que serían los locos años 20. Ahí vemos época de diversión, ahí tenemos los automóviles. Miren, estos son bailes de la época, va muy de la mano con lo que es el Charleston, la música en los bares, etcétera, etcétera. La moda también. Entonces hay grandes aspectos que van a dar lugar aquí a lo que se conoce como la sociedad de consumo. La sociedad consume todo esto, se hace publicidad, es una época de aparente alegría, sobre todo porque venimos saliendo de lo que era la Primera Guerra Mundial. Aquí tengo una imagen, por ejemplo, del ratón Mickey, que ahí vemos también esto tiene que ver con el avance que hay en el cine, en lo que es la cinematografía, la creación de animaciones, etcétera. Bueno, ahí vemos nuevamente un auto, la industria automotriz Chanel, que es una marca de moda, la Coca-Cola, también fuertemente en esta época hay un grupo de jazz, los bailes, que el baile es el Charleston. Pero, ¿qué sucede? Este apogeo se da entre 1918 hasta 1929, donde sucede esto, que es la quiebra de Wall Street. Wall Street es la bolsa que está en Nueva York, que es el 24 de octubre de 1929, el que se conoce como el Jueves Negro. Aquí se dice que la economía capitalista en el abismo, eso dice el titular. Entramos en crisis, una crisis económica que los motivos los vamos a estudiar más adelante, pero en el fondo que tenemos que entender que quebraron muchas empresas, cayó la economía estadounidense, hubo un colapso en la bolsa de comercio de Nueva York, donde la gente empezó a tratar de vender sus empresas, muchos fueron a la quiebra, hubo suicidios por parte de empresarios, protestas porque hubo despidos, ya que habían empresas que quebraron, despidieron gente, se produjo cesantía, colas de personas tratando de encontrar alimentación, de buscar trabajo, más que nada recursos para poder sobrevivir, mucha pobreza. Entonces, ¿cuál es la lógica acá? Que teníamos una época de resplandor al comienzo, pero luego al finalizar la década del 20 tenemos esta situación que es totalmente diferente, que me demuestra una pobreza en la sociedad. Y el punto es que esto no solamente sucedió en Estados Unidos, sino que como hay una dependencia de las demás economías, esto afecta también a todo el mundo, sobre todo a todos los que dependen de la economía estadounidense. ¿Ya? Y ahí viene el título, que es de la reactivación económica a la crisis. Entonces, a partir de este video, la idea es responder, ya sea en el archivo que se mandó o en su cuaderno, las siguientes preguntas. ¿Qué característica tuvo la sociedad estadounidense en los años 20? ¿Por qué crees que se utiliza la denominación de locos años 20 para referirse a este periodo? ¿Cómo crees que fue la situación económica de Estados Unidos durante los años 20? Aquí más bien nos referimos al inicio del periodo, antes de la crisis. A primera vista, ¿cómo impactó la depresión económica de 1929 en el plano social estadounidense? ¿Qué diferencias destacarías entre la sociedad antes y después del año 1929? Y en base a lo mostrado en el diaporama, ¿cómo explicarías el título del mismo de la reactivación económica a la crisis? Esto, como les dije, lo pueden responder en su cuaderno, en su guía. Lo importante es que me envíen lo que hayan hecho a mi mail para yo poder registrar y luego colocarles cuando nos veamos los timbres que correspondan. Después de hacer la actividad, dos preguntas de ticket de salida. Una sobre los locos años 20, que tiene que ver con las características de este fenómeno, y la otra que tiene que ver con las consecuencias de la crisis del 1929 a partir de lo que observaron en el diaporama. Bueno, chicos, este es un tutorial de ayuda, como les expliqué. Cualquier duda o consulta me puede escribir, me puede hablar, siempre hay disposición. Puede hacerlo a través de Instagram o directamente a mi mail. Muchas gracias. Que les vaya bien.